Ok, ahí deberían ver la pantalla completa Sí, sin se ve, profe. ningún, Se ve, sin doctora, se ninguna ve, yes. pantallita que moleste. Perfecto. Bien. El último teórico, vamos a ver un poquito de fármacos antirresortivos. Seguramente nunca escucharon hablar de estos fármacos, no van a tener mucha noción para qué sirven. La realidad es que este tema es simplemente complementario, no va a ser un tema del examen parcial, sí puede llegar a evaluarse en el examen final. Nosotros estos fármacos no los prescribimos para nada. Esto ya es área de algunas disciplinas médicas. Pero nosotros tenemos que conocer de su existencia porque están relacionados con algunas lesiones dentro de la cavidad oral. Y la idea es justamente recordar los nombres, poder reconocer cuáles son los factores de riesgo asociados a estos medicamentos para que los pacientes presenten o no estas lesiones óseas en los maxilares. Para recordar un poquito del metabolismo óseo, nosotros en este gráfico podemos ver dos escenarios, un escenario relacionado a la salud y un escenario relacionado a la enfermedad. En el equilibrio normal del hueso tenemos un ciclo muy diferente al patológico, que se conoce como un ciclo vicioso patológico. En este ejemplo vemos una metástasis ósea. Pero partiendo de la salud, de la homeostasis ósea, vemos que tenemos a los osteoblastos, estas células que forman hueso nuevo, estoy haciendo simplemente un repaso de saberes previos, los osteoclastos, que son estas células que reabsorben al hueso, y en condiciones normales existe un balance entre la formación y la resorción. Y esto hace que se mantenga la estructura ósea de manera estable. En el caso del ciclo vicioso de la metástasis ósea, se da cuando las células tumorales llegan al hueso y rompen este equilibrio. ¿De qué manera? Van a generar una estimulación de osteoblastos. Las células cancerosas inducen a estos osteoblastos a producir una sustancia que se llama RANKL, como una proteína. Este RANK lo que hace es activar a los osteoclastos. El RANK se une a unos receptores que están en los osteoclastos y aumenta la proliferación y actividad de estos. Como resultado, ¿qué vamos a tener? Si aumenta la actividad y la proliferación, vamos a tener una resorción excesiva. Los osteoclastos van a degradar más hueso y a su vez van a liberar unos factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento tenemos que es el factor de crecimiento similar a la insulina y el factor de crecimiento transformante beta. Estas son las siglas en inglés. Lo que hacen estos factores de crecimiento es alimentar aún más el crecimiento tumoral. Por eso se genera un círculo vicioso. Más reabsorción, más factores, más tumor, más estimulación osteoblástica, más RANKL, más estimulación de osteoclastos, y esto es un círculo de nunca acabar. Para tratar de remediar este desequilibrio es que existen algunos fármacos que se conocen como antirresortivos. Estas van a ser las opciones terapéuticas que tengan los médicos para tratar de equilibrar este desorden. ¿Y cuáles son esos fármacos?
Esos fármacos son los que se conocen como bisfosfonatos, por un lado, que se van a unir con alta afinidad a los osteoclastos. Y cuando se unen a los osteoclastos, promueven su apoptosis. Entonces, al haber menos células resortivas, van a reducir la resorción ósea. Y por otro lado, tenemos un fármaco muy diferente que se llama denosumab, y se trata de un anticuerpo monoclonal contra el RANKL, es decir, contra esta sustancia que activa osteoclastos. Y si esta sustancia, este anticuerpo, es un inhibidor de RANKL, quiere decir que va a bloquear esa señal que está en la superficie de los osteoclastos, por los cuales no se van a poder activar estas células resortivas. Entonces, el paciente puede llegar a la consulta odontológica y estar tomando denosumab o bifosfonatos. Y nosotros tenemos que recordar cuáles son. De los bifosfonatos hay muchos. Vamos ahora a ver en un cuadro cuáles son estos tipos de fármacos. Pero antes, también es importante pensar en qué enfermedades se pueden prescribir estos fármacos, porque sí, la metástasis ósea es una indicación, pero hay otras enfermedades que llevan a que los pacientes consuman estos medicamentos. Por ejemplo, aparte de esa metástasis ósea y generalmente relacionada a las que son muy líticas, como se ve en cáncer de mama, en cáncer de próstata, también se emplean bifosfonatos en mieloma múltiple, en la hipercalcemia maligna inducida por tumores, en osteoporosis, en la osteoporosis que puede ser en posmenopausia, en hombres y también en las que son inducidas por glucocorticoides. Y tienen asimismo indicación terapéutica en la enfermedad de Paget. Ahora vamos a ver cuáles son estos fármacos. Esto también ayuda a recordar porque si bien la memoria puede fallar algunas veces y nos olvidamos los nombres de los bifosfonatos, si el paciente tiene alguna de estas patologías óseas, también nos ayuda a recordar que tenemos que tener ciertas precauciones. Acá tenemos a los bifosfonatos, que son todos los que terminan en esta terminología dronato sería alendronato, risedronato, pamidronato, ivandronato, uno diferente, ácido ivandrónico, ácido soledrónico y el anticuerpo monoclonal, que es el único extraño, denosumab. Acá vamos a ver que las drogas, estos fármacos, se utilizan a dosis diferentes y a vías de administración diferentes. Lo que es importante siempre anotar en la historia clínica es hace cuánto tiempo se administra el fármaco y la vía de administración, porque eso va a influir muchísimo en el riesgo de producir esta lesión en los maxilares, que se conoce como osteonecrosis. No es necesario que recuerden las dosis a las que se utilizan los fármacos, porque nosotros no lo prescribimos. ¿Qué tenemos que recordar? ¿Cuáles son los fármacos? Alendronato, risedronato, pamidronato, cualquiera que termine en dronato, y denosumab. Estos fármacos bifosfonatos o denosumab, si se administran por una vía oral, el riesgo es menor. Si la vía de administración es intravenosa, el riesgo de producir osteonecrosis es mayor. Tengo para mostrarles también un cuadrito después
como resumiendo los niveles de riesgo para que les sea más fácil. Una foto, ¿cómo se ve la osteonecrosis? Ya se las voy a mostrar, pero primero vamos a un concepto, porque muchas veces vamos a ver en la boca pérdida de la mucosa, ulceraciones, que dejan ver al hueso. Pero no toda osteonecrosis está asociada a bifosfonatos o a medicamentos. Hay que distinguir bien la osteonecrosis relacionada a medicamentos de las que se producen por trauma, por factores físicos, químicos, isquemia, por diversos motivos, que generalmente curan espontáneamente y de manera rápida. Con estos medicamentos, la osteonecrosis no cede, no se cura espontáneamente. Por eso el concepto la relaciona con una osteonecrosis asociada a la exposición de medicamentos del tipo bifosfonatos, denosumab y también los glucocorticoides y drogas angiogénicas, antiangiogénicas. Profe, Vamos a... ¿Sí? ¿esa lista que usted mostró en la diapo anterior tiene alguna interacción relevante con las drogas que nosotros utilizamos? No, no. Pero, pero es importante recordarla porque el paciente te va a decir que toma alendronato o que toma denosumab o que toma ácido zoledrónico y vos tenés que saber de qué tipo de fármaco se trata. No va a haber peligro si haces una cavidad, una clase 1, una operatoria clase 1, no va a haber peligro. ¿Cuándo va a haber peligro? Cuando tenés que hacer alguna cirugía, cuando tenés que hacer alguna terapia básica por un tratamiento periodontal, cuando tenés una prótesis mal adaptada, el roce de esa prótesis, la presión, genera una osteonecrosis en los maxilares también. Siempre el maxilar inferior es el que tiene mayor prevalencia. Seguramente está relacionado a las diferencias que tiene con respecto al maxilar superior. La densidad, el trabeculado y todo eso influye a que sea el más En, prevalente. en ortodoncia también capaz sea, aunque ¿Prevalencia de qué, doctora? De la aparición de la osteonecrosis en el maxilar inferior es mayor la prevalencia. Entonces, si tenemos que pensar en un concepto, ¿qué es la osteonecrosis asociada a medicamentos? Se define como la exposición ósea en el área maxilofacial o la presencia de una fístula intra o extraoral originada en los huesos maxilares, que persiste durante más de 8 semanas en pacientes en tratamiento actual o pasado con drogas antirresortivas solas o en combinación con inmunomoduladores o fármacos antiangiogénicos y sin historial de radioterapia ni presencia de enfermedad metastásica en los maxilares. ¿Por qué hace mención al sin historial de radioterapia? Porque la radioterapia también produce osteonecrosis. Tengo una foto de un caso severo de osteonecrosis causado por radioterapia. Y esto es totalmente diferente porque responde a otro mecanismo. Nosotros nos vamos a enfocar solamente a la osteonecrosis asociadas a medicamentos. Se puede ver entonces como una exposición ósea, se puede ver también como una fístula intra o extraoral con contenido purulento. No necesariamente el tamaño influye, puede ser muy chiquito, puede ser muy pequeño, o en casos avanzados se ven exposiciones más grandes.
Por ejemplo, acá este es un caso del doctor Gilligan de Córdoba, que ahora les voy a mostrar el video entero del caso, en donde vemos una exposición ósea que se remueve con una pinza para algodón. Este secuestro, sin realizar ninguna cirugía, se remueve y se puede ver ese hueso necrótico, cómo se lo va retirando. Y uno se pregunta, si esto sucedió, esta osteonecrosis sucedió como producto de una cirugía, porque se modificó o se trabajó en un terreno donde el metabolismo óseo está desequilibrado. O sea, repetir, volver a exponer atención a ese hueso. En algunos casos se realizan procedimientos quirúrgicos en las osteonecrosis muy grandes. No debería, no debería generar un agravamiento de esa osteonecrosis si se produce cuando se manipula el hueso, porque esa debería ser la solución o por qué debería ayudar. Si la osteonecrosis empezó con una cirugía, ¿por qué debería solucionarse con otra cirugía? Y hay un factor predisponente que es el de la infección. No se puede llegar o alcanzar una curación en ningún tejido infectado o necrótico. Tiene que haber un terreno limpio. Así que eso nos obliga a tener que pensar en la remoción de todo ese hueso necrótico para promover la cicatrización. Y si pensamos en el tratamiento de esta osteonecrosis maxilar asociada a medicamentos, tenemos 4 pilares: controlar la infección, minimizar la progresión de la necrosis ósea, promover la reparación de los tejidos duros y blandos y eliminar ese hueso necrótico e infectado, porque va a promover va a promover a la colonización e infección bacteriana, porque es un reservorio de microorganismos. Profe, tengo una duda. Ujú. Sí, ¿Tiene algún tipo de maniobra quirúrgica diferente el tratamiento de la eliminación del hueso infectado? Porque sí, vio que todo material rotatorio que tenga contacto con el hueso genera un tipo de necrosis también. exacto. Sí, hay algunas guías, les voy a mostrar algunas guías de tratamiento. Si bien esto ya excede lo que, o sea, excede el contenido que tienen que saber para terapéutica, porque todo lo que es tratamiento ya es un área más quirúrgica. Pero se los voy a mostrar y se los voy a mandar, porque si algún día se dedican a la cirugía les va a servir. El tratamiento depende del grado. Tenemos cuatro estadios. El estadio 0, 1, 2 y 3. El 3 es el más grave. Y solamente los estadios 3 y 4 podrían considerarse quirúrgicos y con complemento antibiótico, y ya los estadios 1 y 2 son más con tratamientos conservadores. Este flujograma nos ayuda para medir el riesgo, porque no todos los pacientes que tomen bifosfonatos o denosumab van a desarrollar una osteonecrosis. Entonces, si nosotros pensamos, ¿el paciente recibe o va a recibir fármacos relacionados a la osteonecrosis? Si la respuesta es no, no hay riesgo. Si la respuesta es sí, esto de manera aislada nos indica que el riesgo es bajo. ¿Por qué? Porque va a depender de hace cuánto tiempo está tomando, hace cuánto tiempo está bajo el tratamiento. Si nosotros seguimos indagando, también está relacionado con la enfermedad.
¿Qué enfermedad de base tiene el paciente? Si está siendo tratado por una osteoporosis, el riesgo es menor porque las dosis son menores. Los pacientes utilizan mucho la vía oral y esas son las vías que tienen menor riesgo. Ahora, si el paciente tiene cáncer, tiene una metástasis, el riesgo es muy alto porque generalmente utilizan vías intravenosas e incluso la metástasis ósea es un componente que agrava todo el cuadro. Por eso hay muchos pacientes que están con tratamiento con quimioterapia y con metástasis óseas. Muchos odontólogos no quieren hacer cirugías porque tienen miedo de que se genere esta osteonecrosis en los maxilares. Por eso es muy oportuno hacer una valoración de riesgo, porque o si no hay pacientes que realmente necesitan una cirugía o necesitan una solución y se los deja atender por no poder hacer una valoración del riesgo. Es muy importante ver qué medicación recibe el paciente. Siempre la vía oral tiene menor riesgo que una vía intravenosa que generalmente está relacionada a los bifosfonatos de alta potencia o al denosumab. El problema también con el denosumab es que es de cierta manera un fármaco como que es difícil suspender los tratamientos. ¿Por qué? Porque generan como cierto tratamiento rehén, ¿no? Si el paciente lo suspende, puede tener un riesgo mucho mayor de tener cualquier tipo de fractura. Si bien el mecanismo es reversible, muchos piensan en voy a suspender el tratamiento con denosumab. Esta suspensión abrupta puede aumentar el riesgo en cuanto a la pérdida de esa masa ósea. Imagínense que aumente el riesgo de una fractura vertebral por suspender el tratamiento. Termina siendo mucho peor el resultado. Y algunos también recomiendan suspender bifosfonatos, pero si lo pensamos, los bifosfonatos persisten en el hueso muchísimo tiempo, pueden estar hasta 10 años. Entonces no tiene mucho sentido suspender el tratamiento de bifosfonatos tampoco. Es una encrucijada realmente. El tiempo de tratamiento es muy importante. Si el tratamiento está hace menos de 3 años, el riesgo es más bajo. Ahora, si ya es larga data, 5 años, 10 años, 15 años, el riesgo es mucho mayor. Se pueden realizar hallazgos radiográficos. Muchas veces el paciente ya tiene una osteonecrosis antes de hacer la cirugía y solamente con una radiografía se puede comprobar esto. Y ahí vamos a ver que si hay algún hallazgo radiográfico, el riesgo es mayor que si no lo estuviera, perdón. Después tenemos las comorbilidades asociadas. Obviamente la presencia, hay factores locales y sistémicos, pero dentro de los locales a los que nosotros nos compete es la higiene. Si el paciente tiene mala higiene, el riesgo es mucho mayor que si tuviera una buena higiene. También enfermedades relacionadas a la diabetes, a la hipertensión, todo eso potencia también que el riesgo aumente. Acá vemos el estado bucal. Es un alto riesgo, pero modificable, porque si al paciente se lo lleva a un estado de salud previo a la atención, de tener un 70% de riesgo, con el tiempo el paciente mejora su higiene bucal, ese riesgo puede bajar a un 5% y termina siendo un paciente de bajo riesgo. También hay estudios de laboratorio que se le pueden pedir al paciente, el telopéptido
se le puede pedir y de esa manera, según el resultado, vemos si tiene un incremento del riesgo de producir osteonecrosis o no. Estas son las lecturas en donde pueden interiorizarse. De igual manera yo les voy a mandar los archivos. Lo importante es de este tema recordar cuáles son los fármacos, los nombres, las vías de administración, qué es la osteonecrosis de los maxilares y en qué circunstancias el riesgo es mayor. Si vamos para lo que me preguntaron, acá, lo que me preguntaron de los protocolos que hay. Por un lado tenemos la prevención en pacientes que no presentan osteonecrosis de los maxilares. Esto yo saqué de la página de la CEPA, la Sociedad de Periodoncia Española. Esta página tiene un montón de recursos e informes de todo tipo, no solo relacionado a la periodoncia, está muy bueno. Si el paciente tiene osteoporosis, está con tratamiento con bifosfonatos o denosumab por osteoporosis, tenemos por un lado que el paciente inicia un tratamiento antirresortivo, se hace una evaluación de los factores de riesgo, necesidades dentales urgentes o procedimientos invasivos pendientes. Si esto existiesen, se hace una revisión bucal y terminan haciéndose recomendaciones generales. Si esto no existiesen, se hace una revisión tras el inicio de esos procedimientos y también se hacen recomendaciones generales. ¿Cuáles son las recomendaciones generales? En el caso de que fume, dejar de fumar, reducir el alcohol, cesar o reducir corticoides, revisión dental completa, realizar radiografías. Recuerden, la imagenología ayuda a detectar osteonecrosis previa. Educar al paciente en higiene oral, eliminar focos infecciosos, control periodontal, porque la infección predispone y aumenta el riesgo. Tratamiento de infecciones activas, ajuste de prótesis mal adaptadas. Si el paciente toma medicación con antirreceptivos a dosis estándar, vamos a hacer una evaluación de los factores de riesgo y signos radiográficos. Habría bajo riesgo de osteonecrosis si el paciente no presenta enfermedades de base y si el tratamiento con bifosfonatos es menor a 3 años. ¿Cuándo aumenta el riesgo? Cuando el paciente tiene enfermedades de base, cuando tiene factores de riesgo, porque el tratamiento es hace más de 3 años con bifosfonatos. Esto yo les voy leyendo, pero lo pueden ir viendo cada uno, ¿no? Según lo que les parezca, qué tratamientos son seguros, conservadores leves, cirugía dentoalveolar, o sea, una cirugía simple, o una cirugía múltiple, una colocación de implantes que no implique osteotomía, tratamientos, como verán, que puede hacer un odontólogo general. ¿Qué actitud terapéutica se sugiere? No suspender ni bifosfonatos ni denosumab, por lo antes expuesto, que tiene un almacenamiento en el hueso de hasta 10 años, en el caso de los bifosfonatos, y en el caso del denosumab, que puede generar un aumento de fracturas de las vértebras, que justamente es lo que uno quiere evitar, por eso da el medicamento. Se pueden hacer las mismas recomendaciones generales
y obviamente unas revisiones 1 o 2 veces al año. En el caso ya de lo que tiene mucho más riesgo, eso hay que hacer una valoración personalizada de cada caso y ver o considerar la suspensión. Pero hay que debatirlo mucho con el médico tratante, porque no es un tratamiento que nosotros lo indicamos. En el caso del paciente con metástasis o mieloma múltiple ya es diferente la guía recomendación, y acá vamos a ver que tenemos recomendaciones específicas, y dentro de las recomendaciones específicas vemos que se prefiere el tratamiento endodóntico antes que la exodoncia, en lo posible, colutorios, uso de plasma rico en plaquetas, o el doctor Gilligan utiliza RF, no es el plasma rico en plaquetas, es el plasma rico en fibrina. Él lo llama PRF, creo que lo llama. El plasma rico en plaquetas. Ahora seguramente en el video van a escuchar las siglas, por eso ya les anticipo. Tenemos antibióticos sistémicos, que es amoxicilina, nada más. Evitar agentes anestésicos con vasoconstrictores. Y no se prohíbe el uso de prótesis dentales. Evitar ejercer presión o fricción excesiva. Y más abajo tenemos pacientes tratados con fármacos antirresortivos que presentan sospecha de osteonecrosis. Esto porque radiográficamente se ve, o clínicamente también, ya la lesión instalada. En estos casos, lo que vimos recién era cómo prevenir, pero en el caso de que ya tenga instalada la osteonecrosis, cómo tratarla. Vamos a tener distintos estadios, y entre estos estadios, cuando constatamos de que es una osteonecrosis relacionada a medicamentos, ¿por qué? Porque puede ser por otro motivo, puede ser una osteomielitis, puede ser un tumor primitivo, puede ser la misma metástasis que tiene el paciente, puede ser por radiación. Entonces, una vez que hacemos el diagnóstico específico de que se trata de una osteonecrosis relacionada a medicamentos, según el estadio vamos a tener recomendaciones diferentes. En el estadio 0 y 1 son tratamientos conservadores, se mejora la higiene, colutorios, se puede llegar a utilizar un tratamiento quirúrgico, pero no muy invasivo, para remover ese hueso necrótico. Y en un estadio 2 y 3, ya tenemos estadios más avanzados, se incorpora el antibiótico sistémico, se incorporan fármacos para el tratamiento del dolor y se incorporan técnicas quirúrgicas ya más invasivas que las anteriores. En algunos casos te recomiendan láser, pero hay poca evidencia. Pero siempre se trata de limpiar y remover todo ese hueso necrótico. Yendo Profe, a... ¿qué sería terapia asociada? ¿Cómo? ¿Qué sería terapia asociada? Terapia asociada. Sí, ¿qué sería? ¿Dónde lo estás leyendo? Acá, posibilidad de incluir terapia asociada. El Sí, láser. Láser. Vos haces la remoción con rotatorio o con un piezo surgery, pero el láser es un complemento con poca evidencia para estimular esa cicatrización
después de la cirugía. Puede ser que cauteriza. La verdad, no sé qué utilidad tendría el láser, desconozco. em, in- Incluso no, acá tampoco lo describe bien porque, como dicen, no hay mucha evidencia. El láser se está empezando a utilizar mucho ahora en un montón de cosas, tiene un montón de aplicaciones. Es cuestión de que pase el tiempo, de que se generen más estudios para ver qué ventajas puede aportar a los tratamientos. Y después acá tenemos el caso del doctor Gilligan. Este es un profesor de la Universidad de Córdoba. 8 años que consulta por una úlcera en el reborde que la tiene hace un año. Fíjense, hace un año que tiene la lesión. Hay inflamación de la zona con dolor y supuración. Consultó al médico cirujano de cabeza y cuello por esta lesión, pero hace un año que la tenía. Quien la deriva a nuestro servicio. Consumió alendronato durante 5 años y la suspendió hace un año. Bien, fíjense lo que habíamos hablado anteriormente, ¿no? Un paciente que consumió más de 3 años. Entonces, evidentemente, ya el riesgo es mayor de padecer esta complicación. Y fíjense, la paciente presentaba esta lesión, vemos una úlcera extensa que va en todo el reborde, siempre ese borde como inflamatorio, tratando de cerrar, pero no lo puede cerrar. Esto amarillento que se ve acá es tejido hueso expuesto, no duele, pero fíjense el color gris verdoso que empieza a tomar. Eso es característico de un hueso necrótico. Y iba acompañado de esto, ¿no? En la zona de la zona submaxilar, una fístula en donde drenaba en forma activa pus. Bueno, esta zona es ideal para hacer un cultivo, ¿no? Acá nos permite hacemos un campo séptico y apretamos, y cuando sale esta gotita de pus, ahí sí es buenísimo poder tomarla y mandarle a hacer cultivo y antibiograma. Radiográficamente, las imágenes, vean la gran destrucción que tiene, solamente conserva la basal en esta zona, alto riesgo de una fractura espontánea. Vean la alteración de todo el hueso que se veía expuesto, es esto que se ve acá. Pero zonas de hipercaptación o de hipercondensación. Entonces, es como que hay una combinación, zonas escleróticas y zonas de secuestro óseo. Después de varios procesos de lavaje, fíjense cómo logramos mejorar el cuadro inflamatorio y vamos lentamente movilizando el tejido óseo que veíamos. Fíjense ahí con la pinza, sin hacer ningún tipo de anestesia, muchas veces con la anestesia local ahí infiltrativa, o si no con nada, vamos movilizando lentamente este secuestro y fíjense cómo se exfolia este pedazo de hueso. Bueno, seguimos el proceso de lavaje, seguimos el proceso de descontaminación, hasta que podemos lograr, miren esto, una enucleación de toda esa masa que habíamos visto en la radiografía, de un hueso totalmente poroso, necrótico, con ese color verdoso que se ve acá, y podemos ver un lecho sangrante, que está bueno, porque está diciendo que, bueno, hay algo de sangre en la zona que puede favorecer la cicatrización. Acá no se hizo ningún tipo de intervención quirúrgica ni colocación de PRF, y vamos haciendo los controles y vemos cómo la mucosa sola empieza a cerrar, empieza a hacer un sellado desde la zona periférica a la zona central. Eso es lo que logramos a través del lavaje que yo les decía, y despegando de a poquito el secuestro y que la mucosa vaya colocándose por clivaje por debajo del hueso. Inmediatamente empezamos a ver también una mejoría en la fístula. Acá está cerrando la fístula, a pesar de que todavía algo de exudado hay. Miren cómo la lesión a los 3-4 meses ya hay una resolución completa de la mucosa, una mucosa sana, sellada, espectacular, estamos muy contentos, y la fístula cerró. Es un caso que no son siempre así, de un tratamiento. Bien. ¿No? ¿Ya? Secuestro es cuando se separa un pedazo de hueso del resto del hueso. Sí, el hueso necrótico. Así es.
Bueno, eso era para mostrarle un poquito porque yo realmente osteonecrosis relacionada a los maxilares, muy poco lo que vi, pero estos doctores de Córdoba tienen un montón de casos documentados. Si algún día me entero de otro curso de ellos, le voy a mandar el link para que lo hagan, porque la verdad que son muy recomendables. Podríamos, una pregunta. Ujú. Había una diapo que tenía 4 cuadritos, que eran cosas que podíamos hacer. ¿Se Sí, recuerda cuál? Yo se las quería voy a como, mandar. Se los voy a mandar ah, todos, se los voy a mandar. Toda la bibliografía se los voy a mandar. no como para poder ver en cada cuadrito a qué correspondería, porque como que lo leemos, se lee Ajá, el cuadro, pero no se sabe cómo, qué significa eso. a ver. Profe, entonces este tema para el parcial no, para el final sí. Exacto. Vos me hablás del cuadro Son 4 cuadritos. con respecto al tratamiento. Creo que sí, bastante antes de los estudios y de la... A ver, avísame si ves. Ese, Este, bien. sí. Estos son los pilares, o sea, los objetivos a lograr con cualquier tratamiento. Controlar la infección con métodos locales o sistémicos, según la gravedad, Ujú, para minimizar la progresión de la necrosis ósea, ujú. promover la reparación de los tejidos duros y blandos y tener paciencia porque pueden tardar muchos meses, y eliminar el hueso necrótico e infectado porque es un reservorio de microorganismos y retrasa la cicatrización. O sea, pero a partir del 4 vamos a lograr los otros. O bueno, si nos llega a ser necesario el cuarto, Es- eh, Claro, exacto. Todo depende de la gravedad. Hay lesiones chiquitas y lesiones más grandes. ahí hay mucho de cirugía, ¿no? Porque para Sí, minimizar la progresión de la... Bueno, son todas cosas que ya... Ok, exacto. Ya exceden la terapéutica farmacológica, es más quirúrgico. bien, gracias. Muy bien. Nos estamos viendo entonces la última Gracias, clase No, del doctora. lunes. Muchas gracias. gracias, Doc. Chau, Chao. chau. Muchas Profe, gracias.